Muy buenos días, bienvenidos a iCafé, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Estamos muy contentos de estar nuevamente juntos para poder cantar, para poder expresar a través de las canciones nuestro amor a Dios, nuestra devoción, aprender también más de quién es Dios a través de las canciones y por supuesto también no solamente decirle lo que nosotros queremos al Señor, sino también escuchar lo que Él tiene para decirnos. Y Dios nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través de las canciones, porque son palabras que están inspiradas también en sus enseñanzas. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar juntos a nuestro Dios, porque solamente a Él seguimos, solamente a Él estamos siguiendo cada día de nuestras vidas. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, sus
cómo no seguir a nuestro Señor, cómo no seguir a aquel que nos ha mostrado su gracia, su amor, una gracia que no podemos resistir, porque no hay nada que se pueda comparar a ese amor, a esa misericordia de Dios hacia nosotros. Todo lo que tuve, todo lo he derrochado en mil fracasos, lo sé. Regresado buscando arreglarlo con mis propias manos, sin ver que no hay nada bueno en mí, que estoy perdido yo sin ti. No podría pensar que aún tus ojos puedan verme con ternura como ayer. Hazme como un empleado tuyo, no merezco ser tu hijo. Pensé, jamás creí que al verme así correrías hacia mí. Al encuentro de un traidor, gracia en lágrimas, en besos y una voz que calla mi angustiado corazón. Gracia, gracia que me abraza y quiebra mi brazo. Gracias el milagro que no he de entender. Gracia que no puedo resistir. Que costó ver a tu hijo en el madero morir. Aún tu corazón me has dado, y si algo bueno tengo es porque vives en mí. Te doy mi vida por amor. Oh, mi Dios, mi Padre y Redentor. Al encuentro de un traidor, gracia en lágrimas, en besos y una voz que acalla mi angustiado corazón. Gracia, gracia que me abraza y quiebra mi brazo. Gracias el milagro que no he de entender. Gracia que no puedo resistir. Si del lodo me sacaste, ser tu hijo otra vez. Vida eterna con el cetro volver, es para ti, yo viviré. Si la mesa fue servida para mí junto a él, si no hay nada que yo pueda hacer para merecer, pues de tu amor yo cantaré. Gracia que salió al encuentro de un traidor, gracia en lágrimas, en besos y una voz que acalla mi angustiado corazón. Gracia, gracia que me abraza y quiebra mi razón. Gracias el milagro que no he de entender. Gracia que no puedo resistir. Sí, Señor, te agradecemos por tu gracia que nos asombra, tu gracia que no nos deja fuera, a pesar de nuestra traición, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que nuestras vidas no siempre son todo lo que tú deseas, Señor. Tú nos mantienes regalándonos esa misericordia, esa compasión, esa aceptación que solamente puede venir de ti, Señor.
Por eso te alabamos, te damos gracias, Señor, porque somos cercanos a ti, Señor. En este mundo que constantemente está dejando a las personas de lado, que constantemente está descartando a aquellos que no dan la talla, aquellos que no cumplen con lo que los demás esperan, que no llegan a esos estándares. Qué bueno, Señor, saber que tú eres un Dios que nos amas, que tu fidelidad es para siempre y que nos ves como tus hijos amados a pesar de todo. Gracias, Señor, porque tú eres para nosotros nuestro Padre y nosotros somos todo lo que tú dices que somos, Señor. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hija soy. Y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, y creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, y creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies, Señor. En cada derrota y victoria en ti confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu
Sí, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nuestra identidad está en ti. En ti está nuestro refugio. Más allá que tropecemos, más allá que seamos débiles, tú nos amas, Señor. Gracias por lo que dices de nosotros. Bendito seas tú en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Y hoy es Día del Niño y queremos, antes de que pasen a su clase, que todos nuestros niños puedan venir aquí a un instante. A ver, ¿dónde están los niños de Café Kids? ¿Están dispersos? ¿Algunos ya entraron? No, todavía no. ¿Dónde están nuestros niños? A ver, están dando vueltas. Ahí están, vengan acá un ratito. Vengan acá, no entren a su salón todavía. No. Chicos, vengan aquí, a ver, traigan todos los niños. Hola. Está Pinky. A ver. Están ahí están jugando, pues. Están en la previa. Mira, vengan por aquí, vengan, aquí, vengan, chicos. Chicos, aquí. Hay mucha diversión afuera, cuando estaban ahí divirtiéndose. Hola. ¿Cómo están? Miren cuántos, chicos. Feliz Día del Niño. ¿Qué tal si le decimos todos juntos a una sola voz? A ver, feliz Día del Niño. Miren, felicidades. Muy bien. Y yo estoy seguro que van a haber muchas maneras en que van a ser engreídos hoy, pero créanme que el mejor regalo que siempre pueden tener es la palabra de Dios. Así que vamos a orar por ustedes y luego van a ir a su reunión donde van a tener no solamente la enseñanza de la palabra, sino una celebración. Lo siento para los grandes, no es para ustedes, es para los niños. Okay, ahora sí todos quieren ser como niños, ¿no? Porque entonces, yo también soy niño porque la palabra dice. Muy bien, vamos a orar por ellos, Señor, bendice estos niños preciosos que tú nos has dado, que tú nos has encargado aquí en iCafé. Gracias por cada uno de ellos, Señor, gracias por sus padres, por sus familias, que no solamente están interesados en que aquí escuchen tu palabra, sino que también en sus hogares están constantemente hablando las cosas que vienen de ti. Bendíceles, Señor, que ellos puedan atesorar todo lo que reciben cada semana y en sus hogares de tu palabra, y que todo eso pueda dar su fruto en sus vidas. Cuídales, Señor, en este mundo tan hostil en que estamos. Sabemos que tú lo vas a proteger y cuidar cada día de sus vidas. Te los encomendamos y te pedimos por otros niños, Señor, que tal vez están a nuestro alrededor, nuestras familias, que también puedan estar y puedan aquí y puedan también construir sus vidas en tu palabra. Pedimos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un aplauso, chicos. Ahora sí vayan a su celebración. Cada vez son más niños. Qué lindo. Si vinieran todos los niños, todos los domingos, todos los que vienen, pobrecitas las maestras, ¿cómo estarían ahí? Bienvenidos todos a nuestra reunión dominical aquí en iCafé. Qué lindo que podamos estar juntos aquí en Barranco. Y también para todos aquellos que nos van a ver en YouTube o que nos van a escuchar en el podcast de iCafé Iglesia. Siempre todos los servicios que tenemos los domingos están ahí en el canal de iCafé Iglesia en YouTube o para escuchar en el podcast el mensaje. Hace 2 domingos comenzamos una nueva serie, como quienes han estado por aquí ya saben. Y esta serie de reflexiones las hemos llamado No temas. No temas. Si te perdiste alguna, ahí está en los canales de iCafé Iglesia. Esta serie se trata sobre nuestros temores, su diversidad y formas que tienen nuestros temores, cómo nos afectan y qué tiene que decirnos Dios acerca de ellos, qué nos tiene que decir a nosotros. Si hacemos un breve resumen de lo que hasta acá hemos reflexionado, podemos decir lo que Francis nos compartía al definir un poco lo que es el temor, que es una emoción intensa, desagradable, provocada por la percepción de un peligro que puede ser real o puede ser ficticio, creado por nuestra mente, nada más. Ahora hay temores que lógicamente nos protegen y nos advierten, ¿no? Si yo estoy, no sé, me voy a
al Parque de las Leyendas y de repente alguien me dice, nada, se ha escapado el león, y lo veo al león ahí viniendo, voy a tener temor, pero ahí me va a ayudar a protegerme, ¿verdad? Pero hay temores que son mucho más profundos, que están dentro nuestro y que nos pueden hasta paralizar, afectar nuestra manera de vivir, no hacernos felices. Pero sea cuales sean, también decíamos que debemos traerlos en oración a Dios, contarle nuestros temores para que Él nos enseñe y nos fortalezca. Y a través de la serie vamos a estar viendo, y hemos empezado el domingo pasado, viendo la vida de diferentes personajes en la Biblia que tuvieron que enfrentar ciertos temores y cómo Dios trató con ellos para poder superarlos. Y el domingo pasado comenzamos con el temor al fracaso. Ahí estuvimos viendo la vida de Pedro, que tuvo muchos fracasos y le generó miedo a fracasar también. Pero aprendimos algo muy importante, que el fracaso no debe definir nuestro valor como personas, pues Cristo es que nos da nuestro valor y nuestra identidad. Y que así como Pedro, Él obra en nosotros y nos fortalece, para que cuando nos toque fracasar, nos podamos levantar, crezcamos enriquecidos por la experiencia, pues Dios sigue redimiendo nuestras vidas con su amor en medio de las circunstancias que vivamos, sean cuales sean. Y hoy vamos a seguir y vamos a ver otro personaje, podríamos ver varios, para un nuevo temor que vamos a abordar y del cual vamos a hablar. Y para eso quiero contarles primero dos historias. Escuchemos primero la historia de un jovencito llamado Pedro. Pedro era un adolescente y que estaba muy feliz porque había terminado la primaria y ya estaba en sus primeras semanas en secundaria. Quienes más o menos recuerden ese pase de primaria a secundaria, el adolescente siente que ya está dejando atrás la niñez, que ahora ya es toda una mujercita, todo un hombre, por supuesto que todavía no, pero así se siente, es emocionante, ¿no? Y por supuesto quería destacar, y pensaba que además que cuanto más participara en clases, se puso esa meta, más sería apreciado, reconocido, preferido, ¿no? Pero en estas primeras semanas de clases fue descubriendo Pedro que no era tan hábil con las matemáticas que ahora le enseñaban en la secundaria, eran distintas, de otro nivel a las que había visto en primarias. A pesar de eso, su deseo de aprenderlas y participar en clases se mantenían firmes, intactos. Sin embargo, resultó que el profesor de matemáticas que tenía era de un estilo sarcástico, que cada vez que Pedro intervenía en clases, lo criticaba todo lo que decía, le hacía ver de mala manera sus errores y luego pasaba a escuchar la intervención de sus alumnos más bien preferidos. Es penoso decirlo, pero probablemente hemos tenido algunos profesores así, ¿verdad? Y encima, y para colmo, muchas veces sus compañeros se burlaban de él también. Como consecuencia de esto, y de estos años viviendo esto, Pedro se avergonzó mucho, dejó de participar en clases y este comportamiento de no participar lo trasladó incluso a todos los demás cursos y durante su vida universitaria también. Y también tenemos la historia de María. María era una niña alegre por temperamento y por herencia, pues su madre también era así, pero vivía en un hogar donde veía poco a su papá, a quien amaba mucho, pues el trabajo de él hacía que saliera muy temprano de la casa, muchas veces antes que María se despertase, y muchas veces regresaba también muy tarde, cuando ella estaba durmiendo. Pero por otro lado, su padre era de carácter fuerte y autoritario, y María, que lo amaba mucho, buscaba siempre su aprobación. Sin embargo, a su padre no le gustaba que María se pareciera tanto a su madre en su personalidad y sus habilidades, y muy poco a él. De hecho, su papá prefería relacionarse, en el poco tiempo que tenía, con José, su otro hijo, varón. Así que cuando María le contaba de sus logros en el colegio, en el equipo de vóley en que participaba y en general en las cosas que hacía, el papá le prestaba poca atención. No consideraba sus logros ni lo que le contaba
y solía ser indiferente con ella. Más aún, cuando le pedía alguna cosa, por lo general no se la daba, porque le decía que no lo merecía y en general tendía a marcarle sus errores. Llegó un momento en que María se resintió y prácticamente cortó el diálogo con su padre. Así, María creció sintiéndose poco valorada e insegura y en su vida adulta tuvo serias dificultades en sus relaciones amorosas y en general con los demás, pues no solía abrir su corazón ni dar sus sinceras opiniones sobre casi nada. Peor aún, en su interior sentía que Dios mismo la había dejado de lado. Estas dos historias, estas vidas de Pedro y de María, tenían algo en común. Ambos habían abrigado en su interior un profundo temor al rechazo de los demás. Y evitaban, por lo tanto, situaciones donde percibían o creían que ese rechazo se pudiera dar. Aún si participar en esas situaciones hubiese sido positivo para ellos o para otras personas. Tenían el temor al rechazo. Aunque estas historias grafican un poco dramáticamente cómo se gestó el temor al rechazo en estos personajes de las historias, nos muestran sí situaciones que posiblemente algunos hemos vivido en forma similar. Puede no haber sido en el hogar, puede haber sido en el trabajo también, puede haber sido en el círculo de amigos. Sin embargo, las causas del temor al rechazo pueden venir de diferentes situaciones, lo cual lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es el temor al rechazo? Como se puede deducir, tiene que ver con nuestras relaciones con los demás, lo cual lo hace particular y diferente a otros temores que podemos tener. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad, o a la muerte, o a la soledad, que son más individuales. Este temor puede manifestarse de diversas maneras, como el miedo a expresar tus sentimientos, como hacía María, el temor a ser vulnerable, o la preocupación constante por agradar. Así, este temor es el temor a ser juzgado o rechazado por alguien a quien amamos o por alguien a quien tenemos en una alta consideración y valoramos. Por ejemplo, un profesor, como el caso de Pedro, un jefe, padres, esposos, amigos, incluso Dios. Incluso Dios. Y esta emoción negativa genera dolor, y por eso tratamos de evitarla. Y fundamentalmente se trata de una interpretación que hacemos de hechos o circunstancias, pero que en muchas ocasiones no corresponde con la realidad e interfiere en nuestras relaciones con otros. Por supuesto, el temor al rechazo también tiene grados, intensidades, y no todos lo viven de la misma manera. Para algunos es más intenso y paralizante, para otros no tanto, y lo pueden superar un poco más fácilmente. Ahora, estas percepciones muestran que nos condicionan a interpretar situaciones. Estas percepciones nos condicionan. Interpretamos situaciones como que nos están rechazando, y esto puede tener varios orígenes, muchos de ellos relacionados entre sí, pero que básicamente pueden ser de dos tipos. Por factores externos, es decir, experiencias pasadas de rechazo que hemos tenido, incluso de abandono. Y por otro lado, ya factores más internos, rasgos de constitución de mi personalidad, que viene más por tendencias hereditarias, factores genéticos. Las causas de mi temor al rechazo pueden, por tanto, ser un distorsionado concepto de mí mismo, con una baja valoración o autoestima deficiente en ciertas áreas de mi vida. No en todas necesariamente, pero sí en algunas, muy marcadamente. O inseguridades sobre mi apariencia, mi condición física, alguna limitación física que tenga, edad, habilidades, personalidad. O también una tendencia al perfeccionismo que nos genera que nos rechacen si que no hacemos las cosas en el estándar más alto y perfecto. O quizá una dependencia malsana de la aprobación de los demás. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo superamos este temor
al rechazo. Así que ahora veamos qué nos dice Dios a través de un personaje de la Biblia, el profeta Jeremías. Hubo varios personajes que tuvieron temor al rechazo. Por ejemplo, Moisés. Lo pueden encontrar cuando Dios llama a Moisés en el Éxodo capítulo 3. Lo pueden encontrar en Gedeón también, el juez. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, vemos cómo expresaban sus temores al rechazo. Pero hoy veremos a Jeremías. Jeremías nació en Anatot. Anatot era una ciudad que básicamente habitaban los sacerdotes levitas y estaba en el territorio de la tribu de Benjamín. Él era hijo de un sacerdote y por lo tanto también era sacerdote, iba a ser sacerdote. Ahora, Jeremías vivía en un tiempo, en una época muy convulsionada para su pueblo. Israel ya se había dividido, estaba el reino del norte, con 10 tribus, conformada por 10 tribus de las 12 tribus originales, y el del sur llamado Judá, conformado por las otras dos, Judá y Benjamín, justamente el territorio donde había nacido Jeremías. Y para cuando nace Jeremías, ya hacía un siglo que el reino de Israel había sido invadido y sus habitantes llevados al exilio por los asirios, por el imperio asirio, como consecuencia de la desobediencia a Dios y la continua idolatría y pecado de Israel. En el tiempo de Jeremías, encima, el imperio de Egipto, Asiria y Babilonia se disputaban militarmente el dominio de toda la zona, incluida Palestina. Invadían continuamente el territorio de Israel y de Judá, iban y venían en diferentes momentos, influenciaban sobre los reyes que ponían. Y además, el reino de Judá vivía una época de declive espiritual, con reyes que en vez de guiar al pueblo a adorar a Dios, creían y promovían la adoración de dioses paganos. Hasta que un nuevo rey de Judá, Josías, empezó una reforma religiosa para llevar al pueblo de vuelta a Dios. Lamentablemente ese despertar espiritual no sobrevivió a los siguientes reyes, que se volvieron a dioses paganos nuevamente. Es bajo el reinado de este Josías reformador que Dios llama a Jeremías a su ministerio profético. De hecho, Jeremías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento y lo iba a enviar como mensajero de las advertencias, llamados a arrepentimiento y juicio de Dios hacia Judá por su rebeldía, pero también hacia las naciones que los oprimirían. Se estima que Jeremías tuvo su llamado y encuentro con Dios cuando tendría unos 17 años aproximadamente, menos de 20 años. Y realmente era chico, ¿no? Lo llamó a los 17 años, a ser profeta, a llevar un mensaje de llamado al arrepentimiento, de juicio. Ahora imagínense, recuerden ustedes, todos cuando tenían 17 años, cómo eran, e imagínense el desafío al cual se enfrentarían. Y leamos ahora la primera parte de la narración que hace el mismo Jeremías de su llamamiento. Eso lo vamos a encontrar y lo vamos a ver ahora en Jeremías, el capítulo 1, los versículos del 4 al 6. Jeremías dice así: La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije: ay Señor, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. En primer lugar, Dios le revela a Jeremías que él lo había escogido desde la eternidad. Y ya tenía la misión para su vida desde antes que naciera. Y lo tenía especialmente separado. Santificado es eso, separado, para ser su profeta ante las naciones, ni más ni menos. Y noten que no dice: y te presentaré ante las naciones, sino que dice: te presenté ante las naciones. Tu vida y tu ministerio, Jeremías, ya se dio en la eternidad.
ya fue, ya está declarado. No es que yo vaya a dar marcha atrás en el designio que tengo para tu vida. Qué maravilloso. Cualquiera se hubiese sentido honrado de tal elección, ¿verdad? Más aún sin que haya hecho nada bueno para merecerlo, porque ni siquiera había nacido, fue cogido antes de ser nacido, sino por pura gracia y voluntad del soberano y amante Dios. Pero claro, antes de que pienses, bueno, eso le sucedía a estos hombres de Dios, especiales, únicos de la Biblia, no es para mí. Déjame decirte que eso no es así. Si tú eres hijo de Dios y en tu vida está Cristo, mira lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta que le escribió, en segunda de Timoteo, el capítulo 1. Vamos a ver lo que dice. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Es decir, Dios por su gran amor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde allí ya pertenecíamos a Cristo. Esto es un insondable misterio del Señor, de su amor eterno, al cual solo podemos agradecer y adorar. Dicho esto, entonces vemos que la declaración de Dios a Jeremías era para llenarlo de emoción y seguridad. Y para Jeremías además fue específico y claro, porque reveló la misión que iba a cumplir, que era ser quien llevara la palabra de Dios, iba a ser su profeta, iba a ser el portador de las palabras y noticias de Dios. Pero ¿qué fue lo primero que dijo Jeremías? Ay Señor, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Jeremías, en primer lugar, expresó dolor, un sentimiento profundo de dolor. Las palabras originales para ay demuestran ese profunda angustia. ¿Y por qué? Porque no vio primero lo que Dios decía de él, sino que se miró a sí mismo y vio este cuadro. No tengo oratoria, no sé hablar. De hecho, la palabra original usada en español para hablar denotaba varias cosas. Proclamar y disertar, por ejemplo, pero también aconsejar, el arreglar una situación y por lo tanto corregir. Y él sabía bien lo que los profetas en la historia de Israel habían hecho y cómo los mensajes de Dios que llevaban no siempre iban a ser agradables a los oídos de sus oyentes. ¿Cómo yo?, se preguntaría Jeremías, sacerdote de un pueblo chiquito, de una nación que está siendo invadida cada rato por los grandes imperios, voy a hablarle a los reyes de mi pueblo, a las autoridades, al pueblo mismo y encima a otros profetas, porque también habló a los profetas mentirosos que había. Y encima me dices que a las naciones, que son justo esos poderosos imperios que nos están amenazando a cada rato. ¿Qué, Señor? ¿No te das cuenta que no sabré hablar? ¿Que me trabaré? ¿Que no sabré cómo decir las cosas? Date cuenta, Señor. Ahí nomás en una ya estaba siendo faltoso con el Señor, ¿verdad? Al Señor y Creador le dijo, te equivocaste, Señor. No es a mí a quien debías haber elegido. Su profundo temor al rechazo de aquellos a quienes iba a entregar los mensajes de Dios era claramente muy fuerte en Jeremías. Se van a burlar de mí, pensaría, y hasta de repente me van a querer cortar la cabeza, como se estilaba mucho en esos tiempos, ¿no? Y encima, Señor, soy un muchachito. ¿Te imaginas, Señor? Yo con mis menos de 20 años, con toda mi inexperiencia, me voy a enfrentar a las autoridades y al pueblo. No hay manera. Me van a chotear, le hubiese dicho hoy día, ¿no? Su temor al rechazo, ¿en qué se basaba? Se basaba en una desvalorización de sí mismo y sus habilidades, posiblemente limitadas, claro, por la corta edad que tenía. Hasta cierto punto, Jeremías estaba siendo realista, pero olvidó quién le hablaba. ¿Dios acaso no sabía en qué momento lo llamaba? ¿Dios acaso no lo conocía? ¿Dios acaso no nos conoce?
Como Jeremías nos olvidamos que Dios ya conoce nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Pero nos escogió por amor desde antes que naciéramos. ¿Acaso Dios no sabe cómo somos, de qué picojeamos? ¿Y acaso por eso nos ha desechado? Por el contrario, es por eso que nos ha escogido. De vuelta, por cómo somos es que nos ha escogido, porque nos ama. Cuando el apóstol se vio enfrentado a una debilidad propia que lo estaba aquejando y lo hacía sufrir, y le pedía al Señor que se la quite, el Señor le dijo lo siguiente, y lo encontramos en 2 Corintios, el capítulo 12. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, o sea, rechazo, ¿verdad? Privaciones, persecuciones, rechazo agresivo, y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando nos sentimos débiles y acudimos al Señor que Él se puede manifestar con todo su poder en nosotros y transformar nuestras vidas. Ahora, ante esos cuestionamientos que hizo Jeremías, ¿qué le respondió el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Dios, como siempre lo es con nosotros también, fue paciente y amoroso con Jeremías. No le recriminó por tener tremendo temor al rechazo, su inseguridad y su cuestionamiento a su elección por parte de Dios. Veamos qué le contestó. Vamos a leerlo ahora, los versículos 7 y 8 de ese primer capítulo de Jeremías. Pero el Señor me dijo: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. ¿Sabes qué, Jeremías?, le decía el Señor. Tu condición de jovencito no es un impedimento. Es cierto, tienes inexperiencia y la apariencia de un chico apenas, pero sí podrás realizar lo que te mande hacer y decir: porque así yo lo he decretado, así yo lo he dicho. Y soy Dios y te prometo que estaré contigo protegiéndote, así que confía en mí. No temas el rechazo, no temas lo que te digan. Yo soy y seré tu Salvador y protector. Estoy contigo. Y esa es la misma promesa que Jesús hizo a sus discípulos cuando les dio la gran comisión de ir y hacer nuevos discípulos a todas las naciones. Y a través de ellos llegó hasta nosotros. Y en Mateo, el capítulo 28 dice: enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Creo que estoy solo cuando me enfrenta a la opinión negativa de los demás? No. Dios está conmigo siempre. Pero lo que Dios hizo por Jeremías no quedó solo en animarlo, en decirle: oye, yo estoy contigo, no te preocupes, tienes todo mi poder y mi fuerza. Hizo algo más. Jeremías temía que su falta de oratoria y conocimientos para hablar delante de otros lo iban a incapacitar y lo rechazarían. Y Dios ante esto hizo lo siguiente. Leamos ahora los versos 9 y 10. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. ¿Sabes qué, Jeremías? No solo te respalda yo, el Señor del universo, también te voy a capacitar para la tarea. ¿No sabes hablar? No te preocupes, yo voy a poner mis palabras en ti, y cuando las digas estarás deshaciendo lo malo y además bendiciendo. ¡Qué maravilla! Y así como a Jeremías,
El Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a través de ello a nosotros lo que ha quedado registrado en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Dios nos promete estar siempre con nosotros y además capacitarnos y auxiliarnos con su Espíritu. Y tal vez no seamos populares cuando vivamos una obediencia al Señor. Es cierto, tal vez muchos nos van a rechazar, pero aún con todos nuestros defectos y limitaciones, Dios nos ama y nuestro valor como personas no está en lo que alguna vez han dicho negativamente de nosotros o lo que hoy nos estén diciendo. Nuestro valor como personas, como hemos cantado, nuestra identidad, como hemos cantado, está en Cristo. Esto no quiere decir que nosotros rechacemos orgullosamente toda crítica que nos hagan. Con tranquilidad, con sabiduría, debemos aprender a discernir qué de bueno hay en esas críticas y rescatarlo. De lo que debemos de cuidarnos es que eso no nos genere un temor al rechazo tan fuerte que nos afecte en demasía y nos cohíba y nos impida avanzar y enfrentar situaciones. Nosotros a veces sufrimos rechazo cuando compartimos con otros el Evangelio. Sí, ¿verdad? Muchas veces, otras no. Bueno, Jesús fue el precursor. Como nadie sufrió el rechazo de los demás, de los que amaba, de su propio pueblo. Pero él, a diferencia de ellos, no rechazó ni rechaza hoy a nadie y más bien recibe en amor a todos los que creen en él. Y tiene paciencia y espera a aquellos que aún no lo reconocen como Salvador en sus vidas. De hecho, aquellos que lo estaban crucificando, que lo rechazaron al extremo de crucificarlo, el Señor los miró, alzó sus ojos al cielo y le dijo al Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Por eso a nosotros, como en su tiempo a Jeremías, Dios nos encomendó la proclamación de la palabra de Dios y del Evangelio, de la buena noticia del amor de Dios en Jesús. De hecho, el mismo Jeremías anunció este nuevo pacto de amor, anunció que el Señor iba a enviar un nuevo rey, quien gobernaría con sabiduría y justicia la vida de su pueblo y que sería quien salvaría. Como pueden ver ya después en su casa, les recomiendo que lean el capítulo 23 de Jeremías. En Jesús, Dios nos acepta plenamente. Y seguirle sí, a veces generará que nos rechacen, pero nuestra identidad está en Cristo y en la posición que Dios nos dio en Él, no en lo que digan de nosotros. Nuestra vida está segura con Cristo en Dios. Para ir terminando, lo que Dios dice de nosotros es más importante que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, tal vez sembrado por muchos años de rechazo a nuestra cabeza, o lo que otros nos dicen negativamente. Así que si queremos ir superando nuestro temor al rechazo, miremos primero de dónde proviene eso que me hace temer. A solas, en una reflexión, hemos hablado de varias causas probables que hicieron que se críe en nosotros ese temor al rechazo, ¿no? Pero también conversándolo, si lo necesitamos, con otros creyentes, en quienes confiemos, que nos puedan ayudar en una conversación franca y honesta a descubrir de dónde provienen nuestros temores al rechazo. Porque para eso vivimos en comunidad de fe, para ayudarnos unos a otros. Pero luego de ese autoexamen, confiemos que Dios está con nosotros y nos puede transformar con el poder de su Espíritu. Nuestro valor y nuestra seguridad está en lo que Él dice que somos, hijos muy amados, por quienes Cristo murió y resucitó. Y digamos junto al apóstol Pablo lo que decía con profunda convicción a la iglesia de Roma en la epístola a los romanos, en el capítulo 8.
que decía así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestra seguridad. ¿Qué tal si terminamos orando? Gracias, Señor, porque ante nuestros temores solo podemos venir a ti, Señor. Cuando tememos que nos rechacen, allí estás tú, diciéndole: yo no te rechazo, te amo. Y nos ayudas, y nos fortaleces, y nos das luz para ver de dónde vienen nuestros temores al rechazo, Señor. Y nos guiarás con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Guíanos, Señor, a descubrir cada día, en comunión contigo, cómo podemos estar tranquilos y seguros, porque nuestro valor está por lo que tú dices de nosotros que somos, no en lo que los demás dicen, ni siquiera en lo que nosotros mismos decimos de nosotros. Gracias, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque Él realmente es la puerta que nos abrió la salvación eterna. Bendito seas tú. Gracias en Cristo. Amén. Amén. Bueno, este es un tema, a veces, cuando estaba reflexionando sobre él, complejo, ¿no? Porque va a cosas muy profundas que podemos haber vivido en nuestra vida y que han generado en nosotros una valoración de repente negativa de nosotros mismos, que hacemos, nosotros mismos de nosotros. Palabras duras, rechazos de gente que queríamos, como sea. Pero, como hemos escuchado también, es Dios quien nos da nuestro valor. Y como siempre hacemos en iCafé, abrimos la conversación después de la reflexión para que pregunten lo que gusten, que puedan, si quieren hacer algún comentario. Esa es la riqueza de lo que hacemos en esta parte. Que aquellas cosas que Dios pudo haber dicho, de aquellas dudas que pueden haber surgido, las compartan y podamos juntos tratar de responderlas. Así que aquí Carlitos nos va a ayudar. ¿Y quién es el primero que levanta la mano para dar su opinión o preguntar qué les ha hecho pensar esta reflexión acerca de cómo enfrentar nuestros temores al rechazo? Aquí, ¿tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, gracias. Quería saber qué rol tendrían los profesionales de la psicología en este proceso de sanar las heridas internas del pasado que nos generan ese temor al rechazo, o si solo es suficiente la palabra. Buena pregunta, muy buena pregunta. El Señor usa diversas maneras para sanar nuestra vida. A veces lo hace en forma directa, en una reflexión que tenemos al encontrar un pasaje de la Biblia que nos revela muchas cosas. Pero Dios habla de muchas formas, aparte de la palabra de Dios. Nos habla a través del consejo de un amigo a veces. A veces, hasta de las palabras que dice una persona que no es creyente. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente conversando con alguien, amigo que no es creyente, dice algo que se me viene la luz realmente a la cabeza. Y dentro de esas diversas maneras que el Señor habla, muchas veces sí, es bueno ir a un profesional, un psicólogo por ejemplo, para que nos ayude a poder entender mejor lo que nos está pasando adentro, porque a veces la mejor manera es hablarlo a otros, y ahí nos empezamos a dar cuenta
y esa persona con más subjetividad nos puede devolver respuestas o preguntas, más bien, para que nos vayamos dando cuenta de dónde está viniendo ese temor al rechazo. Ahora, evidentemente, si el psicólogo es cristiano, es mucho mejor, porque va a tener una visión que va a estar redimida por el Evangelio, ¿no? Pero claro que sí, por supuesto que sí. Y Dios usa diversas maneras para poder hablarnos, para sanar nuestras heridas. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Allá. Horacio, ¿cuáles son las señales que se podrían dar, mostrar cuando un corazón ya, o el alma, las emociones están sanando de un posible rechazo? Uh-huh. Muy bien, generalmente lo que va a pasar, que nos vamos a dar cuenta porque en una situación podíamos estar en un momento determinado en nuestra vida, podíamos habernos cohibido fuertemente a ni siquiera tratar de dar nuestra opinión en una reunión, por ejemplo, de amigos, por temor al rechazo. Y eso nos hacía callarnos, nos aislaba. Cuando el proceso de sanidad empieza a darse poco a poco y empezamos a darnos cuenta que nuestro valor no está en lo que los demás digan de nosotros, ¿correcto? Así sea muy útil lo que digan, pero nuestro valor, nuestra identidad, lo que somos, hechos a imagen y semejanza del Señor, no está en cuestionamiento, entonces nos animaremos a participar. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo que a veces en clases había gente que daba su opinión, preguntaba al profesor y de repente por ahí se burlaban, rechazaban todo, y tú decías, bueno, ya se va a callar la boca, pero no va a hablar más, ¿no? Y clase tras clase seguía preguntando y seguía hablando. De hecho, esa persona buscaba superar tranquilamente su temor al rechazo. Pero son grados de lo que tú vas a ir viendo en tu sanidad, ¿no? Entonces, para eso tienes que primero tener claro qué está originando ese temor al rechazo, ¿no? Si tú, por ejemplo, y esto es más serio, por ejemplo, rechazo permanente, como el caso de María que contábamos al principio, era rechazada por el Padre, la figura del Padre la trasladó a Dios y temía que ante un mal desempeño de ella, una falla, una caída, un tropiezo, un pecado, Dios la iba a rechazar. En la medida que María, suponiendo, para seguir el ejemplo, entendiese que el Dios de amor en Cristo le había perdonado, eso iba a ir sanándola y dándose cuenta que Dios no la rechazaba. Así que es un proceso en el cual progresivamente nos podemos ir dando cuenta cómo nuestro temor al rechazo puede ir bajando. Para eso tenemos que hacer la tarea, lógicamente, ¿no? Y para eso es esta reflexión, para hacernos iniciar o comenzar un proceso, porque todos de alguna manera, en mayor o menor grado, tememos el rechazo. En algunas áreas más que en otras. Por ejemplo, yo podría, no sé, no tener temor al rechazo cuando dé mis opiniones sobre, no sé, política, porque resulta que tengo mucho conocimiento del tema y me siento seguro al decirlo. Pero cuando voy a hablar en un grupo de jardineros, y se me ocurre así, yo planté mi plantita y no sé qué, me siento recontra inseguro porque no tengo ni idea. Entonces, probablemente siento, no, me van a decir, se van a burlar de mí si les digo lo que hago con mi plantita en mi casa, pero no, eso, ¿qué te pasa? No hagas eso, ¿no? Entonces, no en todas las áreas interiores nuestras, el temor al rechazo es de la misma magnitud. Tenemos que detectar también en qué áreas es más serio ese tema y en qué áreas no. Gracias, gracias. Francis. ¿Había alguien más? ¿No? ¿Francis? Ya. Sí, gracias Horacio por este tema sobre el rechazo. Y una de las cosas que quería que nos des un poco de alcance sobre esto, he visto que
como dices, hay distintos tipos de rechazo, pero uno que he visto muy común que aleja a las personas de Dios o aleja a las personas de venir a una comunidad de fe es cuando fallamos, cuando pecamos, cuando no hacemos algo correcto. Sentimos que eso significa inmediatamente que Dios nos rechaza. Es como que tuviéramos la incapacidad de diferenciar el rechazo que Dios tiene del pecado y lo asociamos con que nos rechaza a nosotros, ¿no? Y mucha gente no se acerca a una comunidad de fe. He escuchado gente que me dice, no, yo no voy porque no, Dios está muy alto y ya Dios me rechaza a mí, ¿no? Entonces yo estoy lejos de Dios y no hay lugar para mí allí, ¿no? Entonces, ¿no puedes aclarar un poco, ¿no?, esa diferencia entre cómo Dios rechaza el pecado, pero no nos rechaza a nosotros? Sí. A ver, lamentablemente, muchos de esos temores a ir a una comunidad de fe vienen, en primer lugar, por cómo esa comunidad está tratando a las personas, ¿no? En primer lugar. Es decir, muchas veces encontramos lugares en los cuales hay mucho juicio y condenación ante el pecado, e inmediatamente esa persona dice y piensa, bueno, entonces ese debe ser el Dios en el que creen, pues no, o sea, Dios debe ser así porque ellos saben, pues no. Y yo me siento mal porque yo sé que estoy haciendo mal. ¿Y qué voy a ir, pues? Si acá me están diciendo de que Dios me va a condenar, me va a rechazar, etcétera, etcétera. Entonces creo que en primer lugar ahí hay una distorsión en la misma comunidad de fe que debemos lógicamente evitar, que hace que las personas se alejen. Y que entiendan que Dios nos rechaza por nuestra actuación a nosotros. Lo que Dios rechaza, porque Dios es un Dios santo, es el pecado. El pecado sí lo rechaza, pero no a nosotros. ¿Y cómo hizo eso posible el Señor? Justamente por Cristo. Porque ese castigo que hubiésemos podido merecer, lo llevó Cristo. El amor de Dios es tan grande que puso a su Hijo único para llevar ese castigo. ¿Por qué? Porque nos ama, porque no nos rechaza. Obviamente, si hacemos daño, hacemos el mal, eso nos va a perjudicar en primer lugar a nosotros y va a perjudicar a otras personas, lógicamente. Y sabremos que eso está mal. Pero eso no quiere decir que Dios nos rechace, porque en Cristo somos aceptados. Eso en primer lugar como hijos de Dios. Para el que no lo es y está en búsqueda y todavía no ha encontrado a Cristo en su vida, sí, muchas veces pasa que esa distorsión, lamentablemente a veces por cómo ha visto que actúa la iglesia, ¿no? Dicen, si Dios es así, transmitimos sin querer una imagen de Dios que no es la que está en las Escrituras, de un Dios de gracia y de verdad, de amor, y que Él ha suplido en Cristo lo que necesitamos justamente para tener la salvación. Entonces, creo que particularmente en las personas que no conocen al Señor, debemos nosotros ser los primeros en mostrarles esta verdad del Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buena noticia. El Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nosotros, que somos salvos por la obra de Dios en Cristo, porque Dios nos ama profundamente y no quiere que nadie se pierda, sí, que todos vuelvan y se arrepientan. Entonces, creo que de eso se trata. Es nuestra misión y nuestro deseo en ICAFE realmente es ser una comunidad que muestre la gracia de Dios, el evangelio de amor del Señor, para que las personas se acerquen sin temor a ser rechazadas por Dios. Y comienza por no rechazarla a nosotros. Comienza por no rechazarla a nosotros. No sé si está... ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Una más acá? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias.
en una parte de la prédica me llamó bastante la atención cuando menciona que Dios ya tenía un plan para un joven que lo iba a llamar específicamente a los 17 años. De pronto el joven a los 15, a los 16, ni idea, así como muchos de nosotros, ni idea qué va a hacer de la vida, pero más Dios sí tiene un propósito y un plan específico. Luego Dios lo llama y lo da como profeta. Entonces, aquí viene que pienso y digo, Dios nos quiere llevar y tiene un propósito para nuestras vidas, pero no es solamente que plantea el plan y está ahí la meta, por decirlo así, sino que hay un trabajo continuo y en ese trabajo hay tropiezos, rasguños, esfuerzo, pero también si nos quedamos de brazos cruzados, no va a pasar absolutamente nada. Y es un recordatorio muy positivo. Muchas gracias, excelente palabra. Sí, es cierto. No es automático, ¿no? No es que, por ejemplo, Dios tocó los labios de Jeremías, le dijo, pongo mis palabras en ti, y ya, listo. Jeremías se fue y Jeremías se le llamaba, o le llamaban, el profeta llorón. Fue rechazado durante 40 años que estuvo en su ministerio profético. Él estuvo hasta que esos 40 años estuvo profetizando, dando la palabra del Señor al pueblo. Nadie se arrepentía y el pueblo fue deportado. Los habitantes de Jerusalén, entró el imperio babilónico y ¡plum! Al exilio, ¿no? Entonces, con mucho dolor para Jeremías, lloraba por su pueblo y se frustraba. Es más, si ustedes leen con detenimiento el libro de Jeremías, van a darse cuenta que él en varias oportunidades se desanimaba, se cansaba de un pueblo duro, no entendía, y Dios siempre lo terminaba diciendo, sigue para adelante. Tu misión es entregar mis palabras. No es responsabilidad final nuestra la reacción de las personas ante el Evangelio. Nuestra misión es llevarlo, darlo, sin temor. Pero es la obra de Dios en las personas la que finalmente trae a los pies a aquellos que no son creyentes. Traen a sus pies a los que no son creyentes. Entonces, no nos confundamos ni nos frustremos si nos rechazan muchas veces. Tomemos el ejemplo de Jeremías, estuvo 40 años siendo rechazado. O sea, su temor al rechazo original no es que ya el Señor le dijo, no vas a ser rechazado nunca, no te preocupes, no pasa nada. No, 40 años lo rechazaron. ¿Aguantaríamos nosotros 40 años de rechazo? No lo sé. Pero Jeremías se mantuvo haciendo su ministerio, porque la obra finalmente es del Señor. Gracias. Muy bien, gracias por participar. Gracias porque todos los aportes y las preguntas son necesarias. ¿Qué tal si nos... Sí, vamos a dar unos anuncios antes de cantar una canción final. En primer lugar, gracias Horacio por compartir la palabra. Y también gracias a quienes están viniendo por primera vez. Si alguien que está por primera vez en ICAFE, bienvenido. ICAFE significa imaginación, cultura, arte y fe. Y tenemos esta visión de llevar el evangelio al mundo del arte, la cultura en nuestra ciudad, crear espacios de encuentro entre el mundo del arte, la cultura y la fe. Y por eso es que van a ver que tenemos una doble medios de comunicación. Tenemos nuestras redes que se llaman ICAFE Iglesia, tanto en Facebook como en Instagram, pero también tenemos una red social que se llama ICAFE Lima, donde ponemos todo lo que tiene que ver con justamente el alcance de la cultura. Llegamos a la cultura y hacemos actividades culturales porque creemos, en primer lugar, que es de beneficio para la ciudad. En la Biblia se habla mucho de buscar el beneficio, el bien de la ciudad. Y creemos que la cultura, el arte, la belleza enriquece y siempre estamos buscando que todas las cosas que presentamos tengan valores y sean de beneficio para la ciudad. Pero también porque allí nos contactamos con artistas de la comunidad,
a quienes estamos ayudando, proveyéndoles una plataforma, creando relaciones con ellos, y siempre estamos orando para que ese contacto, cuando los que somos discípulos de Jesús tenemos contacto con personas que no conocen de Jesús, no conocen del Evangelio, sabemos que en esa relación es que podemos dar testimonio a sus vidas y se puede dar también la oportunidad de compartir lo que Horacio decía, esas buenas noticias. Pero también es una gran oportunidad para que nosotros tengamos espacios para invitar a nuestros amigos a actividades, a reuniones, y hay personas que tal vez no están listas para que lo inviten a una reunión como esta, que sabemos, tratamos de hacerlo lo más amigable posible, pero a veces invitarlo a una obra de teatro, a un concierto, a una exposición de arte puede ser un espacio bueno, y de paso también a nosotros nos gusta conocer a sus amigos, a sus familiares y pasar tiempos excelentes con ellos aquí en un lugar tan bonito como el que tenemos en Inicafé. Así que gracias por venir, y también cuando si han venido por primera vez, a la salida a la derecha hay una mesita de bienvenida para que puedan llevarse un sobre. Ahí aparece una foto, creo, de alguien llevándose su sobrecito, y eso, información sobre Inicafé, y también, si gustan, dejarnos sus datos para mantener una comunicación. Además de estas dos redes que les hemos dicho, también tenemos el típico grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, el grupo de WhatsApp es estar comunicados más directamente, y tenemos un grupo de WhatsApp donde comunicamos las actividades que tenemos como Inicafé. No ponemos memes, no es abierto para que se llene de mensajes, sino que es algo que usamos con mucho cuidado, y entonces lo único que tienen que hacer si quieren ser parte de ese grupo de WhatsApp es hablar conmigo para intercambiar teléfonos, y lo añadimos a ese grupo de WhatsApp. Saliendo a la izquierda también hay otra mesita, que es una mesita para que puedan dejarnos sus motivos de oración. Sabemos que todos tenemos cargas, necesidades, dificultades, situaciones que queremos que otras personas oren también por eso. La Biblia nos habla mucho de orar unos por otros, así que queremos orar por ti, y la mejor manera es conociendo qué necesitas, ¿no? Cualquier área de tu vida, si con toda libertad pones en el papelito, si gustas pones nombre, si gustas no pones nombre, igual Dios sabe, y nosotros vamos a estar juntando esos pedidos de oración. Y los días miércoles tenemos una reunión en Zoom, vía Zoom, en la cual también pueden participar, pero no solamente oramos el miércoles, sino que con esos pedidos se están haciendo oración con un grupo que tenemos a lo largo de la semana. Allí también hay un lugar para dar gracias. A veces pedimos cosas que necesitamos de parte de Dios, el anhelo de nuestro corazón, pero también es un buen motivo para decir gracias, Señor, por estas bendiciones o por estas oraciones contestadas. Y allí también hay un lugar para participar de lo que llamamos las ofrendas, que es todo lo que tiene que ver el sostenimiento del trabajo de lo que es la comunidad de fe aquí entre nosotros. Pagamos el alquiler, las cosas que tenemos que hacer, los gastos. Entonces allí voluntariamente, no hay ninguna presión, hay una caja para los que quieran participar, y ahí también aparece un número de cuenta o el típico Yape Plin, ¿no? Lo clásico. Entonces, todo lo que hacemos en Inicafé, absolutamente todo lo que hacemos aquí, se sostiene con ofrendas voluntarias, ¿no? No hay nadie que esté controlando, llamando, todo se hace y se sostiene a través de eso. Entonces, esa es la manera en que avanza el trabajo de Inicafé. No tenemos ningún mecenas por ahí, no. Entonces, todo es por la obra de Dios, por la gracia de Dios, lo que sostenemos todos nosotros de forma totalmente voluntaria. Y tenemos actividades. Hoy día hay un estreno, hoy día empezamos la temporada de teatro con la obra Mucho Ruido, Pocas Nueces. Es una obra de William Shakespeare, pero que ha sido adaptada para toda la familia bajo la dirección y adaptación de Bruno Odar. Quienes han seguido en las redes han visto que toda esta semana han estado saliendo videitos, hasta yo hice mi video ahí anunciando en las redes, Bruno Odar también, y hoy es el estreno. Van a ser 4 semanas, 4 fechas en que va a estar esta obra Mucho Ruido y Pocas Nueces. Lo estamos haciendo en coproducción con una compañía, una productora que se llama 10 Talentos, que justamente es dirigida por Bruno Odar. Así que va a estar muy bueno. Hay una buena cantidad de personas que van a estar viniendo hoy para el estreno, pero hay más fechas, 25 la próxima semana y 2 domingos más. Son 4 domingos a las 5 p.m. Pero la próxima semana no solo va a haber teatro, hoy hay solo teatro a las 5, la próxima semana tenemos nuestro fin de semana de feria, sábado y domingo, desde las 11 de la mañana. Ustedes saben que el sábado estamos en la sala Inicafé con un montón de actividades, pero el domingo no solamente tenemos la feria, donde vienen los artistas, muestran lo que van a hacer, sino que además hay una serie de actividades en vivo. No solamente está el teatro,
va a haber música en vivo antes del teatro y a las 7 de la noche después del teatro va a haber también una presentación musical, un músico que ha venido de Buenos Aires, que va a estar tocando con su bandoneón, tango y cantando, buenísimo, estoy viendo unos videos de él, espectacular. Y eso es, el teatro siempre tiene una entrada que es muy económica, pero el concierto, por ejemplo, con el cual se va a cerrar la feria la próxima semana, el domingo a las 7 de la noche, es entrada libre, solamente es colaboración voluntaria. Así que es una buena oportunidad para pasar una tarde. Ya, pues, el papel maché falta todavía, pero estoy en la feria. No sale. Estoy en la feria, me mandaron a septiembre. La feria es la próxima semana. Primero feria, después papel maché. Entonces, el próximo fin de semana es feria. Entonces, pasen la voz, está en las redes sociales de ICAFE, lo vamos a estar recordando para que compartan. Sábado y domingo. Bueno, y después sí, viene papel maché. Eso es en septiembre. Ya se están vendiendo entradas. Esto es un martes 3 de septiembre. Se hace ese día porque sabes que están en una gira. Así que esto se va a llenar. Le vamos llamando concierto íntimo porque esto es lo más cerca. Más que esto ya es tenerlo en tu casa, en tu sala tocando, ¿no? O sea, es súper, súper bonito. Así que recuerden que quienes son parte de ICAFE tienen una entrada preferencial, ¿no? Entonces 50 soles, un poquito menos aunque sea, algo ayuda. Pero solamente se venden esas entradas aquí, solo se apuntan y para ir separándoles esas entradas y vamos a estar siempre promoviendo este concierto. Así que Papel Maché viene desde Barcelona, de España, para este concierto el martes 3 de septiembre. ¿Me estoy comiendo algo más? Creo que eso es todo en anuncios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a cantar. Si algo tenemos que cantar cuando pensamos en nuestros temores y el temor al rechazo, estos temores que nos paralizan, es que Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios bueno y Él está para nosotros. Y cuando vemos nuestra vida, cuando vemos... Ahí está, eso es otra opinión, ¿no? Entonces, cuando vemos nuestra vida, ¿qué podemos hacer si no decir, Dios, tú realmente has sido bueno con nosotros? Y esa bondad de Dios es la que nos da certeza, seguridad y nos libra de cualquier temor y cualquier miedo. Cantemos juntos a nuestro Dios. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, cantaré, bueno eres mi Dios. Te amo, Dios, por tu gracia nunca falla, tu amor siempre ha sido mi sostén. Desde que tú me despiertas hasta el anochecer, yo cantaré, bueno eres mi Dios. Tú has sido fiel toda mi vida, llenas mis días de tu gracia.
sido fiel. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré. Bueno eres mi Dios y cantaré, cantaré. Bueno eres mi Dios, yo cantaré, cantaré. Bueno eres mi Dios. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Por toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Por toda mi vida entregada a ti, rendido estoy, Señor. Tu bondad me persigue hoy, siempre me seguirá. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré. Bueno eres, tú has sido fiel. Tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas, cantaré. Bueno eres mi Dios y cantaré, cantaré. Bueno eres mi Dios, yo cantaré, cantaré. Bueno eres mi Dios. Sí, Señor, todos los días de nuestra vida queremos cantar de tu bondad, de tu amor, Señor. Tú has sido bueno y sabemos que seguirás mostrando esa bondad, esa gracia en nuestras vidas todo el tiempo, Señor. Y eso nos permite poder vivir adelante y no ser paralizados por los temores de esta vida, el temor al rechazo, Señor, sabiendo que tú nos aceptas como tus hijos amados y que has dado muestra de ese amor, de esa bondad en nuestras vidas todos los días. Úsanos, bendícenos y guárdanos, Señor, en esta semana para llevar gloria a tu nombre en todo lo que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por venir. Hay café. Llenas mis días de tu gran bondad. Con el aliento que regalas,